Hola amigos del canal, espero que estén muy bien. Yo aquí estoy otra vez de vuelta con mis reseñas. No había podido subir contenido por falta de tiempo, entre otras cosas, pero espero que este año pueda subir muchos más videos de libros, entre otras cosillas. Y hoy les traigo la reseña del autor Ambrose Bierce, su libro Pueden suceder tales cosas, de la editorial Valdemar. Siempre me ha gustado mucho esta colección de Valdemar Gótica, que publica obras de terror y ciencia ficción, cuyas ediciones son muy completas y son muy lindas estéticamente. Este libro es una recopilación de cuentos de Ambrose Bierce, que fue escritor y periodista estadounidense, nacido durante el siglo XIX y que, al participar durante la Guerra Civil Norteamericana, su carácter se vio afectado, por lo que le pusieron el apodo de Bitter Bierce o Bierce el Amargo, y que es algo que se puede apreciar claramente en su obra literaria. Algo que es muy interesante sobre su vida personal y de la que se ha escrito en más de algún artículo o libro es su extraña desaparición. No se sabe muy bien la fecha y lugar de su muerte, ya que se le pierde el rastro después de partir a México siguiendo a las tropas de Pancho Villa, y nadie más supo de él. Se cree que murió fusilado, ya que nunca pudieron identificar el cadáver al que alguien llamó Gringo Viejo, pero hasta el día de hoy no hay más que especulaciones. Esto resulta un misterio muy significativo, ya que Pierce escribió muchos cuentos en donde ciertos personajes desaparecían para siempre, e incluso una serie de cuentos exclusivamente sobre desapariciones inexplicables. Bierce es reconocido por tener un estilo satírico, mordaz, sarcástico y oscuro, ya que en su obra literaria está muy presente el cinismo, el pesimismo y una crítica brutal de la especie humana. Todo esto se aprecia de manera notable en su libro El Diccionario del Diablo, que es una colección de definiciones muy graciosas e ingeniosas sobre política, economía y relaciones humanas, en donde hace una crítica magistral a la sociedad y me parece una obra maestra del humor negro, y lo recomiendo mucho para comenzar a leer a Ambrose Bierce. En Pueden suceder tales cosas vamos a encontrar diversos cuentos de fantasmas, soldados, apariciones, desapariciones y casas embrujadas. Más que terror exagerado, sus historias son el reflejo de una comedia social en donde Bierce hace énfasis en demostrar cuán absurdas, egoístas y malvadas son algunas actitudes y credos humanos. En gran parte de los cuentos, las apariciones y casas encantadas trascienden hacia algo más psicológico, como culpas, soledad y venganza. En esta recopilación se encuentra el cuento El puente sobre el río del Búho, uno de los más famosos y aclamados de Bierce y considerado entre los mejores de la literatura norteamericana. Aquí tenemos a un hombre que está a punto de ser ahorcado en un puente por una tropa de soldados, y que en esos segundos entre la vida y la muerte parece que el tiempo se detiene y todo el universo comienza a asumir un sentido especial, y en donde hasta el sonido de un insecto alcanza un protagonismo único. Al leerlo no sabemos si el hombre escapó o está imaginando, pero las visiones y sensaciones de su alma son descritas de una manera muy hermosa, y eso, en contraposición a la tensión del momento, lo hace en un cuento inolvidable. Y estoy de acuerdo en esto con Julio Cortázar, quien lo ubicó entre una selección de cuentos inolvidables para él. En la muerte de Halpin Fraiser nos vamos a sumergir en una pesadilla surrealista, en donde el protagonista se ve atrapado y torturado por un bosque durante un sueño, y en el que la unión con su madre empieza a pesar sobre su conciencia y casi cobra vida para atormentarlo. Otro cuento que me gustó mucho es El hombre que sale de la nariz. Es una historia muy triste sobre un hombre que cae en la ruina absoluta por su obsesión por una mujer, un relato que explora la psicología de la locura amorosa y la abnegada y desinteresada fidelidad de su esposa. El título es muy original y alude a una casa pobre en donde vive este hombre con su esposa, la cual tiene forma de rostro humano. La puerta tiene forma de nariz y por eso se llama así. En una lucha tenaz, un oficial de la guerra de secesión, a quien le causa horrible asco la muerte durante la guerra,
Se queda a solas con un cadáver de un soldado del bando contrario durante toda una noche, mientras reflexiona sobre los miedos atávicos, el temor a la noche, al silencio, a la soledad de un bosque en donde han muerto muchos seres humanos y sobre todo al antiquísimo ritual de enterrar a los que se han ido de este mundo. La jarra de sirope fue otro de mis cuentos favoritos. Es la historia de un hombre que tiene una tienda y que lleva su pasión por el trabajo a un nivel más extremo, ya que se niega a abandonar su negocio una vez muerto. Uno de sus clientes olvidó que había fallecido hacía poco y sin embargo fue y le compró una jarra de sirope, ya que vio la luz encendida. Esta luz se prende a veces y los vecinos pueden ver algunas noches esta misteriosa tienda iluminada y llena de vida. El suplicante es como un cuento de humor cruel para leer en Navidad. Hay un asilo de ancianos en medio de la nieve, en un pequeño pueblo en donde no se sabe mucho la identidad del fundador de ese asilo. Era un lugar triste e inhóspito, pero necesario para recibir ancianos pobres y enfermos. Aquí no nos van a aparecer fantasmas, no nos va a causar miedo, pero Bierce lleva al máximo su talento para relatar con humor una situación miserable. Es un cuento cruel muy recomendado para leer en Navidad, a la que Bierce llama falsedad anual, por cierto. Un camino a la luz de la luna. Trata sobre un suceso violento ocurrido en la vida de una familia y en donde cada uno da su propio testimonio de cómo lo vivió y sufrió. Lo más interesante es la estructura del cuento, que se divide en 3 versiones diferentes y hay detalles que los personajes nunca van a poder saber de este suceso hasta que se mueren. Y nosotros como lectores somos los únicos que vamos a poder saber qué les ocurrió realmente. Muy bello y poético el relato de una mujer que una vez muerta explica lo que siente o lo que no puede sentir al transformarse en un fantasma. En general, en estos relatos, Ambrose Bierce rompe con una nota sagrada que posee la muerte y en sus historias demuestra que es solo un paso más en su universo literario, un trámite para seres tanto nobles como estúpidos. La sección de El Club de los Parricidas es mucho más grotesca y macabra y a la vez más graciosa que las demás historias. Aquí Bierce hace un total uso de su ironía para contar historias de hijos que no han tenido buena relación con sus progenitores y acaban con ellos. La sección de casas encantadas y desapariciones es algo más solemne y romántica, pero la pluma de Bierce sigue siendo amarga, con una muy baja estima del género humano y todo cargado de mucho humor. Sé incluso que las historias de desapariciones, o algunas, se tomaron como reales durante mucho tiempo y creo que hasta el día de hoy. Las historias de soldados también se aprecian especialmente porque Bierce va mezclando datos reales de la guerra civil estadounidense en sus cuentos, como lugares de algunas batallas, oficiales destacados que realmente existieron y participaron en la guerra. Entonces además te da muchas ganas de aprender más sobre este periodo de la historia. Hay relatos de fantasmas de soldados que ayudan a su regimiento desde el más allá, o por el contrario se quedan en esta dimensión buscando venganza. Te hace pensar en si Bierce vio algo tan terrible en la guerra que no supo convivir con ese algo, que no le quedó más remedio que traducirlo a cuentos, y cuáles de sus historias son imaginadas y cuáles no. Muy original me pareció también Circunstancias apropiadas, en donde un escritor de cuentos de terror explica que uno no puede o no debería apreciar por completo un cuento de miedo si lo lee acompañado, con luz de día y en la seguridad de su hogar. El autor reta al lector a quedarse en un lugar aterrador para ver si al menos es capaz de finalizar el cuento sin que muera de miedo, lo que me encanta porque Bierce le da un lugar especial al contexto en que se lee un libro y que realmente puede influir en la experiencia lectora. Para ir finalizando la reseña y como dato curioso, en el cuento Haita el pastor aparece Hastur, que es un dios benigno de los pastores y que Lovecraft va a utilizar después en su universo de entidades. Hay que señalar que Lovecraft era un gran admirador de la obra de Bierce. También en el cuento Un vagabundo infantil hay un pueblo que se llama Blackburn, en donde ocurrían cosas extrañas como lluvias de ranas o una nevada carmesí, que es justamente de lo que habla Charles Fort en su libro El libro de los condenados y que fue coetáneo de Bierce.
Finalmente, el relato que más me gustó del libro y que se llama Visiones de la Noche es un ensayo en donde el autor reflexiona sobre el mundo de los sueños y cómo se pueden tomar como una fuente de inspiración literaria. Es más, me pasó algo con este ensayo, ya que Bierce menciona la esperanza de encontrar un mecanismo para registrar los sueños, y justo hace un tiempo soñé con una especie de cámara para registrar el mundo onírico. Bierce en este ensayo también cuenta 3 pesadillas que nunca olvidó y que curiosamente tienen elementos y situaciones que aparecen en muchos de sus relatos. La manera de contar las historias de Bierce es muy elegante y respetuosa. Es como si realmente hubiesen ocurrido alguna vez, con ciertos vacíos y datos perdidos. Su talento como periodista se aprecia en algunos relatos, en donde parecen ser una crónica de un periódico. En fin, son cuentos para leer en la noche y quedarse pensando qué pasó con los personajes, para viajar al pasado en donde en la noche se veían carruajes solitarios, fantasmas con trajes antiguos, cementerios abandonados, soldados perdidos por el tiempo y habitaciones iluminadas con velas. Chicos, las ilustraciones del video, bueno, esta ya tiene su speed painting y todo. Para esta ocupé los Cretacolor Hard Pastel. Estas son tizas de colores básicamente. Y solamente ocupé algunos lápices Cretacolor para algunos detalles porque la ilustración es más grande. Pero para estas pequeñas, así, en estas ocupé los lápices, la versión Cretacolor, pero lápices. Mis amados Fine Art Pastel, que sirven para hacer cosas más pequeñas y más detalle. Lápices pastel. Y bueno, eso. La croquera, o sea, el papel negro lo que ocupé fue en esta croquera de la marca Telegraph, y muy buena para trabajar, sobre todo para ilustrar libros de terror, de miedo. Así que espero que les haya gustado. Y los libritos son en cartulina. Esto es más que nada para que ustedes puedan apreciar las portadas de los libros, ya que yo estos los leo en Kindle, no los tengo físicamente, ¿ya? Así que eso sería. Espero que tengan una linda semana, y voy a estar tratando voy a tratar de subir más contenido, organizarme para eso. Así que los veo pronto y nos vemos, los quiero mucho, adiós.